Hola, mi nombre es Claudia Quiroz Alonso y hablaré sobre herramientas de control y evaluación. Las herramientas de las cuales hablaré serían diagrama de control, diagrama de Pareto y diagrama de dispersión. El diagrama de control es una gráfica que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o asegurar que se mantenga en esa condición. El diagrama de control sirve como herramienta de control de procesos. Esta herramienta es ampliamente utilizada y nos sirve para evaluar de forma visual la estabilidad del proceso, así como para identificar aquellos valores que se salen del rango de confianza del sistema o de los procesos de las empresas. Su importancia de este gráfico es esencial, ya que podemos detectar circunstancias que pueden estar afectando de manera adversa la calidad del producto. También nos permite saber cuándo debemos comenzar a realizar diferentes acciones para manejar un proceso que ha sido afectado por un origen especial. Con él podemos saber también cuándo dejar que un proceso trabaje por sí mismo y no malinterpretar las variaciones debido a las causas comunes. Los gráficos de control nos ayudan a estar informados en qué estado se encuentra nuestro proceso y así poder reparar cualquier error, porque como sabemos los procedimientos y sistemas no se pueden examinar al 100%, pero este mismo gráfico es de gran ayuda. También nos ayuda a detectar los modeladores imperfectos de variación en los antecedentes que se obtienen de procesos repetitivos y dan resultado para detectar una falla en el control estadístico. ¿Cómo se realiza el diagrama de control? Antes de establecer una gráfica de control es necesario definir los siguientes puntos. 1. El objetivo de la gráfica. ¿Para qué estamos haciendo el gráfico? 2. El aspecto que se va a considerar. ¿Qué vamos a controlar? ¿Qué queremos controlar? El proceso que debemos controlar y qué características se va a medir. 3. La unidad de donde se va a tomar la muestra. En este punto debemos tomar una muestra representativa de nuestra población para estudiarla y de ahí sacar lo que son cálculos y los gráficos. 4. Se debe determinar el tipo de gráfico que se va a utilizar. 5. Se debe determinar el tiempo en el que estarás capturando los datos y definir en base al tiempo de gráfico que vas a trazar cuestiones como la calidad de muestra, considerar y el tamaño de cada unidad a medir. 6. Recopilar los datos. 7. Calcular la media de los valores y el rango. Se debe calcular lo que es el límite superior e inferior. 8. Representar la gráfica. Aquí se va a trazar lo que ya son los puntos, los valores y el rango, lo que es el límite superior e inferior se tiene que trazar en la gráfica. Y por último, 9. Se deben analizar los resultados de los datos que se están obteniendo. Y en ese punto también se pueden plantear las soluciones que pueden ayudar para solucionar dicho problema en los procesos. Este es un claro ejemplo de cómo hacer un diagrama de control. Nuestro ejemplo se trata de una empresa que fabrica elementos prefabricados de hormigón. Por ejemplo, vamos a controlar los defectos detectados en la fabricación de losas arboreales prefabricadas. En este caso no vamos a distinguir por el tipo de defecto detectado. Anotaremos por día la fabricación el número de defectos encontrados. Los resultados los podemos ver en la tabla que se encuentra del lado izquierdo, que son los días de fabricación, el número de losas arboreales fabricadas, el número de defectos detectados, la fabricación de defectos, el valor medio, la desviación estándar y los porcentajes. Una vez que se dispone de la tabla anterior, el primer cuadrante donde hemos recogido todos los datos que queremos analizar, debemos determinar la línea media y los límites inferior y superior. Para ello primero debemos calcular la media y la desviación.
Para calcular la media de defectos por día se realiza dividiendo el número de defectos detectados entre el número total de días de fabricación. Y para hacer estos cálculos se puede usar estas fórmulas, que la primera es para determinar el promedio, o sea, la media, y la segunda es para calcular la desviación estándar. Y de ahí se determina lo que es el límite inferior y superior. Con todos los datos anteriores debemos fijar los límites inferior y superior. Habitualmente la empresa o la persona que quiere controlar el proceso es quien decide el criterio a aplicar. Lo más común es que se fijen como la media más menos 2 veces la desviación estándar, ya que aseguras que entre dentro del intervalo el 95.4% de los datos. Con todos los datos anteriores obtendremos la tabla con las siguientes columnas para elaborar el gráfico, donde se determinan los días de fabricación, la fracción de defectos, el valor medio, y con ello se puede ya hacer la gráfica. Una vez disponemos la tabla anterior, también seleccionamos todo el rango de datos, incluidos los títulos, insertamos un gráfico de líneas en Excel y ya disponemos de el gráfico de control. Únicamente tendríamos que retocar el diseño, añadir el título, ajustando colores y demás. El gráfico con los datos anteriores sería el siguiente, que es este, quedaría de esta forma, que es el límite superior, límite inferior y el valor medio y la fracción de defectos por día. Con eso quedaría ejemplificado lo que es un diagrama de control. Seguiremos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta muy útil y ampliamente utilizada por todos los sectores, ya que nos permite analizar un problema complejo detectando en nuestra empresa, identificando las causas que realmente debemos solucionar para mitigar nuestro problema. ¿En qué consiste este diagrama? El diagrama de Pareto también es llamado curva 80-20 o análisis ABC. El diagrama de Pareto es la expresión de la regla hecha a través de un diagrama de barras, el cual concentra las causas de forma descendiente, lo que permite identificar cuál es el 80% que genera los problemas para concentrar nuestros esfuerzos en su solución. La importancia del diagrama se basa en llevar a cabo la mejora continua, ya que es un requisito que nos marca como empresas la norma ISO 9001-2015. Analizar cómo está una situación antes y después de un determinado cambio. Se debe analizar y darle prioridad a problemas, analizar las causas del problema o fenómeno, analizar. Se deben asignar las acciones correctas y los recursos necesarios a las causas verdaderamente importantes y que van a eliminar el 80% de las consecuencias. Por lo tanto, nos sirve para planificar los recursos y saber dónde se deben destinar para ser más efectivos. Para realizar este diagrama de Pareto, primero se debe identificar el problema, definir qué es lo que hay que hacer, en qué situación te encuentras o qué fenómeno se necesita analizar. 2. Identificar los factores. Definir cuáles son las causas o factores que vas a utilizar para que posteriormente se pueda recolectar los datos en torno a las causas. 3. Definir el periodo de recolección. Se debe definir el tiempo para hacer toda la recolección de información. Esta puede ser por medio de cuestionarios, entrevistas o cualquier tipo de formato que nos ayude a recolectar información. Se deben recolectar datos. Se deben ordenar los datos de mayor a menor. 6. Se deben calcular los porcentajes. 7. Se deben calcular los porcentajes acumulados. 8. Se deben construir el gráfico con base a los cálculos que se hacen en el punto 6 y 7. 9. Se deben analizar los resultados y se deben tomar decisiones respectivas para la solución de dichos problemas y minorar las causas. Este es un ejemplo del diagrama de Pareto.
es de una empresa que ha detectado que durante el primer semestre del año se ha tenido un incremento en el 40% del número de reclamaciones por parte del cliente y que quiere analizar las posibles causas. Por ello, recopila la totalidad de las reclamaciones, las separa por causas y cuenta el número de reclamaciones por cada causa, obteniendo el resultado de datos en la siguiente tabla, que es la causa o problema de reclamación. Ahí aparecen todas las reclamaciones, los datos recolectados de cada una y nos da un total de 169 datos recolectados. Una vez obtenidos los datos anteriores, los ordenamos de mayor a menor, obtenemos el porcentaje y el porcentaje acumulado según la siguiente tabla, en la cual se presentan lo que es la causa del problema, los datos recolectados, el porcentaje y el porcentaje acumulado. El porcentaje se obtiene de dividir el número de reclamaciones de cada causa por el número total de causas por 100. Es decir, si sacamos el porcentaje de la primera causa sería 52 entre 169 por 100, que nos daría el resultado de 31%. El porcentaje acumulado consiste en ir sumando los diferentes porcentajes de las causas. La primera casilla es de 31 y la segunda es de 31 más 57, que sería 31 más 27, que sería 58. Como se ve en la casilla sale 57, es debido a que los decimales, ya que si estimamos decimales en los porcentajes, en este caso sería 57 entre 169 es igual a 26.6%, con lo que el arrastrar o no los decimales comportan una pequeña diferencia. Si analizamos el porcentaje acumulado de la tercera causa, sería la suma de 31 más 27 más 22%, que nos daría un igual a 80%, así consecutivamente con las demás cifras. Una vez que disponemos de la anterior tabla completa, ya podemos elaborar lo que es el diagrama de Pareto, lo cual quedaría así: de un lado porcentajes, abajo serían las causas y serían los porcentajes acumulados del lado derecho. Y ese sería el gráfico con relación a las reclamaciones que nos estaban dando o teniendo durante el año. Por último, el diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Los diagramas de dispersión, o también llamados gráficos de correlación o nube de puntos, permiten estudiar la relación entre sí y en qué medida se encuentran vinculadas dos magnitudes. Es de gran utilidad para conocer qué factores están relacionados entre sí y cómo es afectado uno respecto al otro. ¿En qué consiste este diagrama? Esta herramienta se puede aplicar a todos los procesos de la empresa. Inicialmente, nos puede parecer que solo es útil en el proceso productivo de la empresa y más concretamente en la gestión de equipos y maquinaria. Esta herramienta podemos considerar que nos puede servir para planificar la producción y controlar los procesos. El aspecto del diagrama general sería de esta forma, que de un lado está las relaciones del cliente, el número de productos vendidos, sería un ejemplo. La importancia, los requisitos de la norma ISO 9001-2015 obliga a las empresas a planificar y controlar los procesos de las organizaciones con la finalidad de encontrar los posibles errores, optimizarlos y mejorarlos. Esta herramienta de recopilación de datos y análisis nos permite encontrar relaciones entre factores que nos permitirán saber si modificamos un factor con la finalidad de mejorarlo, qué repercusiones tendrán sobre otros. Para realizar este diagrama de dispersión, primero se deben identificar las situaciones y las variables.
lo primero que deben hacer las organizaciones es detectar el problema en cuestión, luego determinar las variables que permitan caracterizar la situación. 2. Recolectar los datos de las variables. Se recopilan los datos que se analizarán para verificar la relación entre las variables. Es importante que estos datos se encuentren dentro del mismo periodo de tiempo. 3. Dibujar el plano cartesiano. En el eje X se encuentra la variable independiente, que no es influenciada por la otra, y en el eje Y se coloca la variable dependiente, aquella que se encuentra afectada por la otra variable. 4. Trazar las variables pareadas. Las variables son representadas por círculos. Si las dos pares de datos tienen el mismo valor, ambos deben ser dibujados uno al costado del otro o trazar el segundo punto a corta distancia. 5. Analizar los datos. Colocados los datos en el diagrama, se analiza el diagrama para determinar la correlación que existe entre las variables, siempre que se debe buscar la causa raíz del problema. Este es un ejemplo de diagrama de dispersión. Se presenta una tabla en que la variable X corresponde a la experiencia de semanas de cada uno de los empleados a los que se aplicó la prueba, y la variable Y es el tiempo en minutos que tarda el empleado en capturar correctamente los datos en un reporte a la computadora. Como se muestra en la tabla, está que es la variable X, es la semana de experiencias de cada uno de los trabajadores, y en la variable Y se muestra lo que es el tiempo en minutos que se tardan los empleados en capturar la información. Para esto se deben hacer los distintos procedimientos con relación a las fórmulas. Después de todo este procedimiento, la gráfica se representará así, que es tiempo en minutos y semanas de experiencias. Se debe calcular el coeficiente de la relación lineal, y el valor del coeficiente de la correlación es negativa, lo cual nos da un porcentaje negativo. Todos estos procedimientos se deben reflejar en nuestro gráfico de dispersión para poder así igual determinar lo que son las prontas soluciones para darles a estos problemas que se suelen suscitar en las organizaciones. Estos diagramas que acabo de presentar pueden ayudar a solucionar problemas y a ayudar a la mejora continua en las empresas, así controlando y evaluando lo que son procesos de los procesos para dar nuestros servicios y productos al público. Esto sería todo. Muchas gracias.